Vamos a seguir con... Voy a seguir con la cámara cerrada, chicos, porque... ay, esperen que se me subió. Sí, será el viento por acá. El internet es como el humor de algunos. Un desastre. No, lo que pasa es que está por aire, entonces se corta. Bueno. Es momento de poner presente. Hay gente que no pone presente, que está distraída o se conecta y se va. Bien. Bien, para eso están... bueno, por lo menos sé que me están escuchando. Bien. Andrés no has hablado de lo que va el día. Estoy leyendo los nombres, me ponen presente. Bueno, ¿seguimos? Entonces, no me tomé ni un mate. Bueno. Entonces, la especificación semántica formal, vimos los metalenguajes que definen modelos. Entonces, ahora vamos a ver los que definen propiedades. Dentro de ellos tenemos tres tipos: los axiomáticos, los algebraicos y de acciones. Fíjense que los mismos nombres ya nos van... Perdón la mayúscula. ¿Qué mayúscula? Ah, no te preocupes. Sí, sí, esas cosas interpretan ustedes. Si está escrito con mayúscula, yo no me he ayornado a eso de escrito con mayúscula, escrito con minúscula, que es más agresivo, menos agresivo. Bueno, no me he ayornado a eso. Está bien, no hay problema, Amilcar. Perfecto. Queda más bonito en minúscula, pero bueno, tranquilo con eso. Seguimos. Entonces, hay tres tipos de personas. A ver, Benjamín. Los que ponen presente en minúscula, los que ponen la primera letra en mayúscula y los psicópatas. Ay, Dios mío. Ay, bueno, y definimos los otros dos, los que ponen todo en minúscula como son y los que ponen la primera en mayúscula como son. Claro, pero el presente está en minúscula, Santiago. Está perfecto. Qué locos que sos. Bueno, está bueno. O sea que Santiago no sabemos qué es. ¿Mm? Si es de los... Está bien, Lorenzo, bueno. Ay, ¿cómo los definimos a eso? Qué chicos. Bueno, todos los derivados de la virtualidad, ¿no? ¿Quién hubiera... Genial, Benjamín. ¿Quién hubiera pensado hace 2 años, en el 19, que podíamos estar charlando de estas cosas acá? Qué bárbaro. Bien. A ver, ¿alguna otra opción? Excelente. Bueno, seguimos, ¿sí? Los que definen propiedades. Fíjense, les decía que los nombres tienen relación un poco con el significado, ¿no? Siempre son así técnicos, entonces nos tienen que servir para entenderlos y poder definirlos, ¿no? Bien. Vamos a ver primero la semántica formal axiomática. Se define a través de, o sea, especifican la semántica formal a través de un conjunto de axiomas más una descripción formal que lleva igual a deducción del resultado. Hablamos de, acuérdense que el resultado es explicar cómo funciona la sentencia. Se pretende describir el lenguaje de programación como un sistema axiomático. O sea, un sistema axiomático consta de términos primitivos, de axiomas y definiciones, que permita obtener el resultado de la ejecución del programa como una deducción de los datos de entrada. O sea, como un teorema. No escuché. No. Gerardo, no escuché. ¿Qué me dices? ¿Otra vez? Estoy bien yo, ¿eh? Me parece. A ver, otro que hable, por favor. No, creo que Además está de... preguntando si se escucha, o sea, si nosotros lo escuchamos a usted, Ah, bien. y si se escucha. Bien. Yo los escucho a ustedes y ustedes me escuchan a mí. Ah, bueno, gracias. Ah, eres tú, Gerardo. Bien, vamos. Sí. Entonces,
lo que les decía que esta semántica axiomática o semántica formal axiomática pretende escribir el lenguaje de programación como un sistema axiomático, ¿sí? También esto permitirá inferir y o verificar ciertas propiedades de los programas que se crean necesarias, como terminación, corrección, o sea, terminación, finalización, corrección, equivalencias, etc. Está orientado a la demostración de propiedades de programas, es decir que podemos decir que vamos a tener un sistema de axiomas más las deducciones, que es una parte lógica. ¿Mm? O sea, fíjense que es más formal, es un metalenguaje porque utiliza los teoremas y toda su terminología. Está orientado a la verificación de propiedades y a la corrección. De propiedades y de corrección. Fíjense donde les dice siempre abajo, orientado a, es un poco para qué se usa. Como yo le dije antes, a veces la especificación de un lenguaje de programación no es hecha toda de una única forma, sino que depende de lo que se esté especificando, se puede usar alguno u otro método. ¿Mm? Bueno. ¿Se entendió un poquito? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, fíjense acá que tenemos una asignación, tenemos una función. ¿Mm? Entonces se antepone el fragmento sintáctico al fragmento sintáctico asignación, la precondición que está acá, que indica el estado que se satisface previamente a la asignación. ¿Mm? En este estado P indica que todas las ocurrencias de X serán sustituidas por E. Bueno, es lo que nos está diciendo esta semántica axiomática. En realidad, nuevamente, cada uno tiene su lenguaje, de forma tal que para poder entenderlo hay que estar en el contexto y entender el lenguaje. Esto sería una precondición y la parte derecha de la asignación del dos puntos iguales es la poscondición. O sea, una vez llevada a cabo la asignación, la poscondición nos indica el estado que se debe satisfacer o que se satisface tras su evaluación. Bueno, nuevamente, un ejemplo para que vean cómo sería una semántica axiomática. Obviamente esto está en un contexto que nada que ver con lo nuestro. ¿Sí? Bueno, Gabriel. No, me fui. Bien, seguimos. ¿Qué pasó acá? Déjenme que cierre. Ahí está. Presente. Bien. No, pero no, era yo que me fui para el principio donde me saludaban. Seguimos. Metalenguajes que definen propiedad y ahora ahí volví. Sí, se cortó, chicos. Puse los datos del celu. Vamos a ver qué pasa. Un ratito aunque sea. Pero no está usando, es como que me tengo señal a full, pero se corta. Bueno, entonces, vamos a ir más rápido. Sí, se comió, se van todos. Entonces, dijimos que
Nada, estamos empezando con los algebraicos. El lenguaje de programación se presenta como una estructura algebraica, elementos, conjuntos, funciones, orientada a definir tipos de las estructuras de datos como conjuntos de valores y las operaciones que son posibles entre ellos. Es equivalente al enfoque axiomático, pero basado en reglas del álgebra. Se acerca al enfoque notacional, ya que intenta describir el significado de la sentencia como resultado de aplicar operaciones a las estructuras de datos. Bueno, entonces usa estructuras algebraicas, tipos y operaciones. Está orientado a la demostración de propiedades, no induce a la implementación. O sea, la semántica se explica a través de elementos algebraicos. Por ejemplo, fíjense acá, en este ejemplo se busca explicar, es un ejemplo de especificar el tipo booleano, el verdadero, el tipo booleano, tipo lógico. Entonces, bueno, fíjense que está en forma de programa, pero utiliza los valores booleanos para decir cuándo es verdadero, cuándo es falso, bueno, de una forma y de otra. Entonces usa operaciones algebraicas, asignaciones, bueno, los OR o los AND. Y por último, los de acciones, la semántica de acciones, semántica formal de acciones, o especificación semántica de acciones, define la definición de la semántica del lenguaje está basada en conjunto de acciones, o sea, que son operaciones habitualmente previstas en los lenguajes de programación. ¿Cómo se hace esto? O sea, para poder definir estas acciones se definen primitivas. Las primitivas, yo acá les puse que son operaciones que se hacen sobre registros directas sobre la BIOS y que no se pueden modificar. A ver si se acuerdan qué es la BIOS. O sea, tienen que acordar, díganme qué es la BIOS. Presente, muy bien. ¿Qué es la BIOS? Basic Input Output System. Bien. Dicho de otra manera o con otras palabras en castellano preferentemente. Chin, chin. Sistema básico de entrada-salida, correcto. ¿Y qué más? Bien, ahí me gustó más. La traducción está perfecta. Sistema básico de entrada-salida. Instrucciones básicas para iniciar el sistema. Bien. Recién vuelvo de hacer el café. Bueno, Gabriel. Ay, se perdió toda la parte de los datos. Bueno. Instrucciones básicas para iniciar el sistema. ¿Y qué característica tiene la BIOS? ¿Qué característica tiene la BIOS? ¿Está alojada? ¿Dónde? Es en la ROM, correcto. Correcto, sí, en la ROM. Y la característica que tiene es que no se puede modificar. Te dicen que la ROM es memoria sobre lectura y que no se puede modificar, ¿sí? Es estática también, sí. Alguien me dijo, sí, profe, pero la ROM sí se puede modificar ahora porque me apareció un cartelito que tenía que actualizar la BIOS, que tenía que actualizar. Sí, perfecto. En realidad sí se puede modificar, pero cuando se habla de solo lectura o de que no se puede modificar, siempre se lo compara con el concepto de la RAM, ¿no? Que la RAM se modifica permanentemente y millones de veces en cada transacción, en cada vez que usamos la computadora, ¿no? En cambio, la BIOS, si bien se puede, es la ROM, en este caso, es una memoria que sí se puede sobreescribir, pero se hace con métodos especiales, con autorizaciones especiales y en momentos determinados, ¿no? En todo momento como la RAM, ¿no? Bueno, eso es tema de otra materia, pero que nos interesa acá traer estos conceptos porque las primitivas, dijimos que son operaciones que se hacen sobre registros, directas sobre BIOS y que no se pueden modificar. Por eso hablan de que no se pueden modificar, porque son operaciones que están establecidas, definidas desde el comienzo y que no se pueden modificar en el día a día. Estas primitivas se definen para la asignación, declaración de variables, combinación de instrucciones mediante control de flujo secuencial, condicional, iterativo. Entonces se establecen las propiedades de su aplicación
donde se establecen las propiedades que su aplicación verifica sobre las variables. Bien, entonces, se definen acciones, que es lo que nos interesa. Un conjunto de acciones, que son las operaciones que habitualmente están previstas. Esas acciones se las define a través de primitivas. Bueno, acá sabemos qué son y cómo funcionan. Se acerca al enfoque operacional, en este sentido que nos define el cómo. Es cercano a la implementación, induce a la implementación. En ese sentido también se parece al operacional. Bueno, fíjense que son operaciones habitualmente previstas en el lenguaje de programación, ¿no? Por eso es que están cercanas a la implementación. Sobre la semántica de acciones no tengo ejemplo porque no conseguí, no encontré. Así que bueno, hasta acá llegamos con los metalenguajes, ¿sí? Entonces ya hemos definido de cómo hacemos la especificación semántica con lenguaje natural, sino con lenguajes formales. Dentro de los lenguajes formales tenemos los metalenguajes, que son como lenguajes que definen otro lenguaje, o sea, son lenguajes para definir la especificación semántica, y vimos todos estos tipos. Ahora nos vamos a centrar en la gramática con atributos, que es otra forma de especificación formal de la gramática, de la semántica. Las gramáticas con atributos, o también llamadas gramáticas atribuidas, es una gramática independiente de contexto, o sea, tipo 2. Pero decimos que, o sabemos que, la gramática independiente de contexto especifica la sintaxis del lenguaje de programación, ¿sí? Pero para especifica la sintaxis, ¿no? Pero para especificar la semántica necesita algo más, un conocimiento adicional. Es decir, necesitamos una gramática independiente de contexto que asignan propiedades o atributos a las distintas construcciones sintácticas del lenguaje. Estos atributos o propiedades de los que hablamos, ¿para qué sirven o qué serían? Son elementos que describen información semántica para implementar un analizador semántico. Por ejemplo, el tipo de una expresión. ¿Se acuerdan que cuando empezamos hablamos de los tipos, si era tipo carácter, si era tipo entero? Estos atributos también representan otras propiedades, por ejemplo, evaluación de una expresión o la traducción en una plataforma. Entonces, las gramáticas con atributos son gramáticas independientes de contexto que asignan propiedades a las distintas construcciones sintácticas del lenguaje. Vamos a ver cómo. Bueno, están creadas para definir especificaciones semánticas en los lenguajes de programación. Son gramáticas tipo 2, de las que conocemos, independientes del contexto, pero a estas gramáticas tipo 2 se les han incorporado atributos a los terminales y no terminales, reglas y condiciones a cumplir. Reglas y condiciones a cumplir a las producciones. Es también llamada semántica dirigida por sintaxis. Si me esperan un segundo, voy a ver si puedo volver a mi internet. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, perfecto. Bueno, he vuelto a mi internet, así ahorramos datos. Y si se llega a cortar, volveremos. Esto ya lo vimos. Ahí está. ¿Sí? Entonces, se llama también semántica dirigida por sintaxis, por esto es que se basa en las gramáticas tipo 2. Bien, entonces, es una gramática tipo 2 a la que se le incorporan 3 elementos: atributos, reglas y condiciones. Acá está. Ahí se las presento a la gramática con atributos. Fíjense que contiene símbolos terminales, porque es una gramática. No terminales, el axioma, conjunto, regla y producción, y luego tenemos conjuntos de atributos relacionados a terminales y no terminales, conjuntos de reglas semánticas asociadas a las producciones y conjuntos de condiciones asociadas a las producciones. Estas gramáticas tipo 2 pueden estar en forma normal de Chomsky o de Greibach, es indistinto. Los atributos, ¿sí?, son variables que representan las propiedades de los terminales unión no terminales. Fíjense que
los ponemos con sigma mayúscula, para englobar terminales y no terminales. ¿Cómo definimos los atributos? Los nombramos como nombre.atributo. O sea, el nombre del atributo, punto, ¿cuál es el atributo? El nombre del símbolo, en realidad, del sigma, punto, el atributo correspondiente. Por ejemplo, si A pertenece a sigma, es un terminal o no terminal, y el atributo que se está definiendo es tipo o valor, yo lo voy a escribir como A.tipo, A.valor. O sea, el nombre del elemento, punto, el atributo. Por su lado, por su parte, las reglas, ¿sí?, también llamadas acciones o reglas semánticas, acciones semánticas o reglas semánticas, asociadas a las producciones, especifican la forma en que se modifican los atributos al aplicar las reglas. La forma en que se modifican los atributos al aplicar las reglas semánticas a las producciones. Y luego tenemos las condiciones, que son condiciones asociadas también a las producciones, que son condiciones que deben ser cumplidas por los valores de los atributos, y decimos que una sentencia es correcta en su sintaxis y su semántica si satisface las condiciones. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió? ¿Qué son los atributos? ¿Qué son las reglas? ¿Y qué son las condiciones? Vamos a avanzar un poquito más. ¿Cómo funciona esto? Que esto es importante porque nos va a permitir entender, ¿no? Vamos a leer paso a paso. Decimos que el análisis sintáctico de una cadena alfa, perteneciente a un conjunto de terminales, decimos los terminales, determina si la cadena pertenece al lenguaje L generado por la gramática, ¿sí? O sea que nos dice si está bien escrita según las reglas del lenguaje. Para hacer esto, o sea, ¿se acuerdan que hacíamos el árbol de derivación? Para hacer esto se construye una derivación o un árbol de análisis sintáctico de alfa. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, cada vez que una producción es aplicada, fíjense, se los puse en rojo para que nos acordemos, cada vez que una regla de producción es aplicada, se ejecutan las reglas semánticas en R para determinar el valor de los atributos de A involucrados. Y se verificará la satisfacción de las condiciones indicadas en C para ellos. Entonces, cada vez que se aplica una producción, aparecen esto de aplicar la regla semántica para determinar el valor de los atributos y verificar las condiciones. Así funciona la gramática con atributos. Entonces, fíjense que esto está en base a todo lo que vinimos estudiando antes. Nosotros aprendimos a derivar, aprendimos a evaluar una cadena, aprendimos a construir el árbol de análisis sintáctico y todo lo que vimos con ellos. Y bueno, entonces ahora vemos que en el análisis semántico, se aplica cuando estamos haciendo las derivaciones. Cada vez que una producción del conjunto de producciones es aplicada, cada vez que se hace la derivación. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Bien, seguimos. Vamos a hablar ahora de cada una de las partes en particular, en lo individual, ¿no? ¿Qué son los atributos? Los atributos representan las propiedades de los símbolos terminales y no terminales. El tiempo en el que son calculados varía, el tiempo, ¿no es cierto? La cantidad de unidades de tiempo varía según el lenguaje y el procesador. Pero el momento es otra cosa. Según el momento en el que se determinan los valores, podemos clasificarlos en estático y dinámico. Entonces, fíjense que dividimos o diferenciamos tiempo de momento, ¿no? Tiempo hablamos de en cuántos segundos, bueno, no son segundos, son nanosegundos, microsegundos. Pero el momento en el que se determinan sus valores pueden ser estáticos o dinámicos. Si hablamos de atributos estáticos, son aquellos calculados previa a la ejecución del programa, de la aplicación. Y si hablamos de dinámicos, de atributos dinámicos, son aquellos calculados en tiempo de ejecución. C Pascal lo calcula en forma estática, Lisp, por ejemplo, lo calcula en forma dinámica.
Esto es en cuanto al momento en que se calculan los atributos. A ver, ejemplos de atributos, ¿sí? Esto para que nos ubiquemos un poquito más en lo que estamos hablando. Tipo de variable, como ya vimos, el valor de la variable también es un atributo. El valor sí, que se calcula si la variable está dentro de un rango de valores. Otro atributo es la dirección de memoria de una variable o del código objeto destino de una función, código objeto de una función. El número de argumentos de la función si se tratará de una lista, un arreglo. El tipo de los argumentos, el identificador de una clase, los punteros de entrada, todo eso son atributos. Esta placa me parece que la tendría que poner antes. No sé por qué me quedo acá. Ya la voy a cambiar de lugar. Porque nos cortó el tema de cuándo se calculan. Bien. Bueno, estos son tipos de atributos. Por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Esta tablita, no me acuerdo dónde la saqué, creo que está en el libro. Dado un símbolo no, es un ejemplo, ¿no? De atributos. Dado un símbolo no terminal, el símbolo no terminal se llama expresión. Es un no terminal, expresión. En esta tabla se definen diferentes atributos. El atributo tipo, el atributo valor lógico, el atributo código, el atributo valor. Entonces, esta tabla que nos permite mostrar cuáles serían los tipos de atributos y dar la definición, ¿no? Para que entendamos de qué se trata. Entonces, para el símbolo no terminal de expresión, el atributo tipo es el tipo inferido por la expresión. ¿Cuál puede ser el tipo? Entero, carácter real, booleano, arreglo, registro, puntero, función. Esos son los tipos valores posibles. Este tipo se calcula en el análisis semántico. Si para expresión tuviera un valor lógico, el tipo LValue, valor lógico, ¿cuáles serían los posibles valores? Valor lógico, verdadero o falso. ¿Sí? Y la descripción de ese atributo. Bueno, y así con los demás. ¿Se entiende, chicos, lo de los atributos? ¿Alguien que no entienda? Vuelvan. Hagan el esfuerzo. Son las 9:40, yo creo que si no hacemos el segundo recreo, antes de las 10:30 estamos listos. Bien. Seguimos entonces. ¿Cómo se evalúan los atributos? ¿Se acuerdan que yo les dije que los atributos pueden ser estáticos y dinámicos de acuerdo al momento en que se calculan? Pero ahora, ¿cómo se evalúan? ¿Qué significa evaluar? Las propiedades de los atributos deben ser evaluadas. Evaluadas significa que deben ser asignadas, confirmadas o cambiadas. Eso significa evaluadas en este caso. Es decir, que evaluar la propiedad de los atributos significa reconocer el orden en que serán ejecutadas las reglas sobre las producciones para todas las sentencias, a fin de asignar los valores de los atributos. Reconocer el orden en que serán ejecutadas las reglas para las sentencias a fin de asignar los valores de los atributos. Es decir que, según este orden en el que serán ejecutadas las reglas, según la forma en que se va a calcular, la forma de calcular con el árbol de derivación, hay dos mecanismos de evaluación. O sea, esta evaluación, esto de reconocer, tiene dos mecanismos. Estos dos mecanismos tienen relación con el árbol de derivación. Estos mecanismos son síntesis y herencia. Entonces hablamos de atributos sintetizados y de atributos heredados. A ver si alguien me sabe decir o se da cuenta qué es síntesis y qué es herencia o qué es síntesis. A ver. Una de las dos o ambas. Creo que herencia sería la más fácil o la que ya han visto. A ver si síntesis se dan cuenta que puede ser. Yo me voy tomando un mate horrible esto que me hice, muy fuerte. A ver. Síntesis y herencia. ¿Herencia? Vamos. Aunque sean los que están recursando. Todos los que programan tienen que saber qué es herencia. Vamos. Conceptos de ERE. Se fueron, me voy, yo también. Si no están, bien.
Gerardo. Herencia es cuando dos objetos tienen los mismos atributos. No me salen las palabras. Bueno, no, Gerardo. No es herencia eso. Y otra cosa, pero esto tómelo, no lo tomen mal, por favor. Cuando definimos algo, si yo estoy definiendo un concepto, en este caso herencia, no puedo decir es cuándo. Si yo hablo de cuándo, ¿de qué estoy hablando? Vamos al lenguaje natural y al habla, a la pragmática. ¿Se acuerdan que vimos al principio? Si yo les digo cuándo, ¿ustedes a qué asocian la palabra cuándo? A ver, que alguien me diga. A un momento, correcto, al tiempo. Entonces yo estoy definiendo un concepto, herencia es, y digo es cuando, lo estoy asociando a un tiempo. Esto es muy común, chicos, es muy común en el habla cotidiana, pero es muy común. Pero es uno de estos que le llamamos modismos, ¿no? Una de estas malas formas que se nos pegan. Por eso, bueno, cuando uno los detecta, trata de ayudarlos a que mejoren, sobre todo cuando tengan que empezar a hablar, ¿no? Y a hacer exposiciones orales y demás. Bueno, entonces, si definimos herencia, en vez de decir es cuando, podríamos decir sucede si dos objetos tienen, o algo de eso. Bien, perfecto. Gracias. Bueno, me alegro que no lo tomes a mal. Claro, si no él es, sin el cuándo, herencia es una relación entre objetos donde un objeto hijo hereda los atributos y comportamiento de un objeto padre. Pero muy bien, eso es. Si lo googlearon también está bien. Si lo saben, perfecto. Y si lo googlearon también está perfecto. De esto se trata cuando yo pregunto. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de herencia, los hijos heredan de los padres. A ver, sus padres les van a heredar aunque sea un beso y un abrazo. ¿Sí? A mis hijas les voy a heredar aunque sea un cuchillo. Rendimos eso el miércoles. Bien. ¿El próximo o el pasado? Bueno. Y en el caso de síntesis, atributos sintetizados es al revés. Cuando el padre se calcula a raíz de los hijos. Ah, el próximo. Bueno, fíjense qué útil. Y ustedes acaban viendo que en todas las materias trabajamos conceptos similares, porque es una misma carrera, obvio. Bueno, volvemos entonces. Síntesis, herencia cuando el padre le hereda a los hijos, y síntesis al revés. El padre recibe de los hijos. En este caso, síntesis sería cuando los atributos del padre se calculan se calculan a partir de los atributos de los hijos. Ah, mira, Benjamín ya lo rindió. Bien, depende del curso en el que estén haciendo esa materia. Bueno, seguimos. Vamos a empezar a ver entonces primero los atributos sintetizados. Fíjense que este ejemplo, este gráfico, lo sintetiza bastante lindo. X sub 0 es el atributo sintetizado, que es el atributo padre, ¿no? Y se calcula a partir de los hijos. Entonces, producción donde se calcula el atributo sintetizado. Fíjense que esto es un árbol, ¿no? El árbol sintáctico. X0, que es el atributo sintetizado, se calcula en esta producción a partir de los hijos. Y esta que está más grisada será la producción donde vamos a utilizar el atributo de X0, el atributo sintetizado. Entonces, a ese atributos sintetizados, ojo, a ese atributos sintetizados. Si esto tuviera una si dijera ASA es analizador sintáctico ascendente. Si tuviera una D es analizador sintáctico descendente, pero no tiene nada, es AS, atributo sintetizado, ¿sí? Obviamente en el contexto de semántica. Si estamos en el contexto de analizadores sintácticos, es analizador sintáctico. Y bueno, sí, ¿qué va a hacer? Usamos la misma letra. En el contexto. Bueno, entonces, los atributos sintetizados, para calcularlos se realiza la evaluación desde las hojas, o sea, es ascendente. Se evalúa con un analizador sintáctico ascendente. ¿Por qué? Es eficaz en este caso con un analizador sintáctico ascendente porque evalúa los atributos al mismo tiempo que va haciendo la sentencia. ¿Sí? Eso es una capacidad del analizador sintáctico que ya le estudiamos. Los atributos del antecedente o parte izquierda, o sea, del padre, son evaluados a partir de la parte derecha consecuente o hijo.
Lo que vimos recién. ¿Cuál sería la regla de producción? X0 produce X1, X2, Xn. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el analizador sintáctico ascendente? Lo vamos a ver en la otra filmina, que armamos en la pila la parte derecha de la regla, después sacamos la parte derecha y poníamos la parte izquierda, ¿no? Entonces, por eso es que lo calculamos a partir de los hijos. Los atributos de los símbolos terminales se consideran ya sintetizados, ya que su valor ha sido asignado por el analizador léxico, ¿no? Los terminales. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Entonces, fíjense, este es el ejemplo que les decía. Este es una cadena que vimos en su momento, esta es sacada del libro. Es una cadena que vimos, un árbol de esta cadena, de una de las... Bueno, es un ejemplo de libro. Fíjense acá que lo que les quiero mostrar que en la derivación nosotros tenemos BCB, que vamos a sacar estos tres símbolos para poner el padre. Y la regla es, a ver, estaba acá puesta, epa, no llegamos al... Acá está. La regla es S produce BCB, acá está abajo, fíjense dónde señalo. Pero ¿qué hacíamos? Armamos BCB en la pila, después sacamos los tres elementos y poníamos la S. Entonces, en este ejemplo, para comenzar, se dispone de los valores de los atributos terminales, que son entregados por el analizador léxico, como dijimos. En cada reducción, ¿se acuerdan que el analizador sintáctico ascendente hacía reducciones por izquierda? ¿Sí? Hacía reducciones. Derivaciones por izquierda, reducciones por derecha. En cada reducción se obtienen los valores de los nuevos atributos sintetizados a partir de los atributos de la pila. Bueno, al finalizar decimos que la gramática que obtenemos se llama S atribuida. Sintetizada, sí, no sé. Atributos sintetizados, por eso hablamos de S atribuida. Bueno, en el ejemplo, como les dije, esta es la regla de producción. Se calcula S a partir de BCB, que son los terminales que ya estaban en el análisis léxico. ¿Se entiende? Bueno, vamos con la herencia. Atributos heredados. Fíjense en el gráfico, acá, bueno, no lean lo de la izquierda porque me faltó el efecto. Me lo olvidé. ¿Listo? Fíjense en el gráfico, X0, los atributos heredados son los hijos, en este caso particular, el que está tapado, es el atributo heredado, que se calculan a partir del padre o de los hermanos. O sea, esta es la producción donde se calcula el atributo heredado de los hermanos si fueran por ahí terminales, ¿no? Y la de abajo, X2 es el atributo heredado, perdón, X2 es el atributo heredado, y la producción donde se utilizará es la que está en gris. Bueno, se calcula en forma descendente, por eso usamos un analizador sintáctico descendente. Se asigna un valor al atributo X2 para que en aquellas reglas en que aparezca en la parte izquierda de X2 lo herede. Entonces, en la parte en que aparezca en la parte izquierda de la producción, herede el valor asignado. No, acá hay algo mal. Se asigna un valor a un atributo no dijo X2 para qué. Está bien. En la regla en la que aparezca X2 como izquierda, o sea, se va a aplicar en X2 produce ABC, pero se va a calcular en X0 produce X1, X2, Xn. ¿Sí? Ahí está. Se asigna del padre a los hijos. La gramática se llama L atribuida. Cuando se han avalado atributos heredados y sintetizados. Después, hay otro concepto más que se llama el de gramática bien definida o no circular. Es decir, si es posible evaluar todos los atributos de toda la sentencia de una gramática, se dice que está bien definida o es no circular. ¿Qué significa que se han evaluado todos los atributos de toda la sentencia de la gramática? Significa que se ha reconocido o implica reconocer el orden en que se dan a ejecutar las reglas semánticas y asignar correctamente los valores a los atributos. El orden. Fíjense que cuando nosotros empezamos a ver esto, acá, dijimos que las propiedades de los atributos deben ser evaluadas.
Evaluar significa reconocer el orden en que serán ejecutadas las reglas para las sentencias a fin de asignar los valores y los atributos. ¿Sí? Evaluar significa reconocer el orden en que serán ejecutadas las reglas sobre las producciones. ¿Mm? Por eso es que, volvemos a lo donde estábamos recién, acá me fui, decimos que la gramática esté bien definida, o sea, no circular, implica reconocer el orden en que serán ejecutadas las reglas semánticas y asignar correctamente los valores a los atributos. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Están muy perdidos? El ejemplo es otra... No, es la misma, el mismo problema anterior, pero con un analizador sintáctico descendente. Bueno, fíjense, la regla es S produce ASA, y bueno, en la pila desapilamos S y apilamos ASA. El mismo árbol de derivación sintáctica. ¿Se entendió? ¿Están? ¿Se fueron? ¿Están dormidos? ¿Se perdieron? Bien, gracias Emilio. Bueno, hasta acá, gracias Alejo. Sí, todos. Bueno, Alejo, Benjamín y Nahuel, me parece que es que se me fue del chat. Nahuel, vean. Hasta acá lo que son los atributos. Vamos a ver las reglas o acciones semánticas. En el libro partida que habla de acciones semánticas, pero son las reglas, RDP, se llaman reglas o acciones semánticas. Si bien son casi las 10, yo les diría que nos deben faltar 15 minutos, no más de eso. Si les parece, seguimos, así terminamos antes y se pueden estudiar todo lo que quieren estudiar. Y si no, hacemos un recreo, como ustedes prefieran. Sigamos. ¡Ah, apareció Ignacio! Bien, bien. Sigamos, apareció Iván. Bien, bueno. Bien. Bueno, me están escuchando. Seguimos entonces. Las reglas o acciones semánticas, RDP, establecen, dijimos, las relaciones entre los valores y los atributos expresadas mediante una función matemática. Relaciones entre los valores y los atributos. Go, muy bien, pasamos al inglés. Pueden recibir como parámetro otros atributos. No están permitidas las constantes, variables o llamadas funciones. Y recibir y devolver, sin generar un efecto colateral, un único valor que sea asignado a otro atributo. Vamos a resumir esto porque tiene muchos conceptos metidos y después vamos a analizar cada uno. Entonces, establecen relaciones entre los valores y los atributos, las reglas, ¿sí? Pueden recibir como parámetros otros atributos y devolver un único valor que sea asignado a otro atributo. Cuando hablamos de devolver, me dice sin generar efecto colateral. ¿Qué significa generar efecto colateral? A ver, no lean lo de abajo. A ver, no voy a tapar. No lean, aunque ya deben tener los ojos puestos ahí porque la tentación es más rápida que los dedos de la profe. Para tapar, ahí está. Díganme, ¿qué les parece que puede significar un efecto colateral? Si estamos hablando de un programa. ¿Idea de qué les da eso? Contraefecto podría ser algo no previsto, algo no deseado. Bien, pero ¿dónde? Si hablamos de un programa. Estamos hablando de alguna consecuencia, pero ahí está, de lo que se hizo. Bien, nosotros estamos hablando acá de en la ejecución, perfecto. Pero estamos hablando de una función, ¿no? Bien, en la ejecución. Estamos hablando de una función y la función se define, o las variables o los atributos se definen dentro de la función, ¿no? Ahora, si hablamos, por ejemplo, de una variable global, que es el ejemplo que está puesto acá, la variable global tiene sus efectos o se usa en el resto del programa y en otras partes del programa, ¿no? Entonces, una función que no posee efectos colaterales es la que devuelve y genera siempre el mismo resultado al ser llamado con el mismo conjunto de argumentos. Por ejemplo, expresiones de cálculo. Por ejemplo, una función que incrementa una variable global genera efectos colaterales. ¿Por qué? Porque sus resultados van a afectar a otras partes del programa. A esto nos referimos acá. ¿Sí? En la ejecución, pero va a afectar a otras partes del programa. Esos serían los efectos colaterales.
Cosas que es posible que perdamos el control. Entonces, vamos a volver con las relaciones semánticas. Establecen relaciones entre los valores y los atributos expresadamente una función matemática. ¿Sí? Por eso hablamos de la función que no posee efectos colaterales. La función que no posee efectos colaterales es la que devuelve y genera el mismo resultado. ¿Estamos? Al ser llamada. Bien, seguimos. ¿Qué dice acá? Reglas o acciones semánticas. Por ejemplo, esto es un ejemplo. A ver, no sé si lo saqué del... Déjenme que miro. A ver si lo saqué. No me acuerdo si lo saqué del libro. Sí. Está sacado del libro, la tabla 8.1. La tienen ustedes ahí. Esta regla de acción semántica tiene distintas finalidades. ¿Sí? De acuerdo al tipo de regla es un ejemplo, ¿no? O sea, son algunas de tantas. La finalidad que tiene, así están definidas. Por ejemplo, la declaración tiene la regla, en el tipo de instrucción declaración, tiene como finalidad obtener los tipos de la tabla de símbolos. Por ejemplo, si el tipo de instrucción, o si hablamos de etiquetas, la finalidad es comprobar la repetición y validación de esas etiquetas. Si hablamos de ejecutables, a ver. Si hablamos de los ejecutables o de funciones ejecutables, hablamos de la finalidad es completar la definición de los tipos de símbolos. Entonces, este cuadro, ¿qué es lo que busca? Busca explicar algunos tipos de instrucciones y qué finalidad tendría una acción semántica sobre esa instrucción. Si el tipo de instrucción es de ejecución o una función y un procedimiento, la acción semántica sobre esa función o procedimiento tendría como fin comprobar el número, el orden, el tipo de argumento. Este cuadrito tiene como objetivo que podamos entender mejor para qué nos sirven las reglas. Bien. Ejemplo. Un ejemplo, una acción semántica. Si tengo una regla de producción, A produce B más C, ¿sí? Tenemos atributo valor, el atributo de A valor debe ser, el valor de A debe ser igual al valor de B más valor de C, ¿sí? O sea que el valor de B y el valor de C van a completar el valor de A. ¿Qué es lo que comprobaría la acción semántica o la regla semántica? ¿Sí? ¿Qué es lo que tendría como función? Cuando se produce esta asignación, lo que debería comprobar es que el tipo de A sea el mayor, o esté definido como el mayor de los tipos de B y de C. Por ejemplo, si hablamos de valores reales o enteros, el tipo de A debería ser real si yo acá uno de B o de C, si uno de estos es real y el otro, por ejemplo, es entero. Si yo estoy sumando que C es entero y B es real, no puedo ponerle A tipo entero. Entonces, el mayor tipo de los dos debería ser el valor de A, el tipo de A. ¿Sí? Esa sería una de las comprobaciones. En el ejemplo, bueno, en el libro, perdón, estoy mirando, tienen otro ejemplo que habla de un producto, pero es igual. ¿Sí? Ejemplo de acción semántica. Fíjense. Esto, otro ejemplo más. Estos son reglas de producción, ¿sí? De una gramática. Observen acá que término 1 produce término 2 por factor, término 2 dividido factor y produce factor. Observen las líneas verticales, ¿no? de la división de las reglas. Yo acá subrayé la regla que vamos a analizar. Entonces, si la regla de producción 6, término produce factor, ¿no? ¿Cuál sería para la producción 6, cuál sería la regla o la acción semántica? ¿Sí? Que si el atributo es valor, que al valor
de término le será asignado o va a tomar el valor de factor, porque tenemos que término produce factor. Esa sería la regla semántica, lo que hay que comprobar. ¿Se entiende, chicos? Si tomáramos otra, término 1 produce término 2 por factor, que sería la 4, fíjense la línea 4, el valor de término 1 va a ser el valor de término 2 por el valor de factor. Eso es lo que está diciendo. Si bien esta es la regla de producción y acá esto es una igualdad, es la asignación del valor. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? ¿Más o menos? ¿Se hace mucho lío? Bueno, sin respuesta, asumo que se entiende. Seguimos con las condiciones, que es lo último. Dijimos que, ¿cómo funciona? ¿Se acuerdan cuando vimos cómo funciona esto? Dijimos que al aplicar cada regla de producción en el árbol, se calculan los atributos, se comprueban las reglas, yo acá estoy comprobando las reglas, y se comprueban las condiciones, ¿no? Entonces, las condiciones regulan la validez y el alcance de las acciones semánticas. Establecen límites claros, están activas en tiempo de compilación y en tiempo de ejecución, pueden verificarse en forma estática y no cumplirse dinámicamente. Fíjense qué importante que se haga bien esto. Y decimos que una sentencia es correcta en su sintaxis y semántica si solo si cumple las condiciones. Esto ya lo habíamos dicho. Condiciones, por ejemplo, si yo tengo una regla semántica en forma BNF, A produce B sobre C, una de las condiciones que deben cumplir es que el valor de C sea mayor a 0, porque no puedo hacer una división por 0, eso me da error. Otra condición que se debe cumplir es que el tipo de A y el tipo de B sean por lo menos reales y que el tipo de C pueda ser real o entero. Son condiciones. Este es otro ejemplo. Supongamos que tenemos una gramática que reconoce números en base octal o decimal y lo va a indicar con un carácter OD. Fíjense, acá están las reglas de producción. Número produce dígito por base, base produce o D, octal o decimal, dígito, bueno, produce, y dígito produce 0, 1, 2, 3, 4 al 9. Entonces, acá están las reglas de producción, están las acciones semánticas. Por ejemplo, déjenme ver, para las reglas 14 y 15, acá, las reglas 14 y 15 me dicen que dígito produce 8 y dígito produce 9. Esas dicen las reglas 14 y 15. La producción 14 y 15. Las reglas de acción semántica me dicen, o las acciones semánticas me dicen que sí, en la producción 8, dígito produce 8, la acción semántica será que a el valor de dígito se le va a asignar 8. ¿Sí? Y la condición me dice que la base del dígito debe ser mayor a 8 para que esto sea válido. Porque si la base es menor a 8, si la base si la base es 8, no vale porque el 8 no es del sistema octal, el 8 es el decimal. ¿Se entendió? ¿Alguna novedad? Bien. Ahí está, aparecieron por fin. Creí que estaba hablando sola. Vamos de nuevo. Pasa que acá no lo señalé con rojo, pero nosotros tenemos que dígito produce 0, 1, 2, 3, 4. Bien. Vamos a tomar la regla donde dígito produce 8. ¿Sí? O vamos a tomar la otra, vamos a tomar donde dígito produce 9. La producción dice, la 15, dígito produce 9. ¿No? La regla semántica que me dice, la acción semántica dice que el valor de dígito, a este atributo valor, le vamos a asignar el valor 9 cuando usemos la regla dígito produce 9. Y la condición que debe cumplir es que
la base de este 9 sea mayor o igual a 10. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, bueno, en realidad debería ser igual a 10. Lo que pasa es que esto también forma parte de otras producciones donde hablamos de una base 16, bueno, u otras bases. ¿Se entiende la relación entre todo? En el libro, en el apunte, ustedes al último de esta unidad tienen un ejemplo. No, no tienen un ejemplo. A ver, che. No, claro, sí, me había ido. Un ejemplo donde está el árbol, está todo el programa y, bueno, están la asignación de tributos, como para que vean un ejemplo alternativo a este. Me perdí de 5 segundos de explicación y se me fue la idea. Ay, bueno. Sí, es así. Justamente ayer hablamos en la mesa con mis hijas de este tema, ¿no? Cómo les cuesta estudiar con esto de la virtualidad. ¿Mm? Pero sí, es así, chicos. Em, ¿Qué va a ser? Es lo que tenemos. Esperemos que se acabe pronto. ¿Mm? Pero es lo que tenemos. Y no podemos poner en pausa nuestras vidas porque el tiempo pasa. Sobre todo que estudiar es un ejercicio, y es un ejercicio, es como la actividad física, ¿bien? Que se pierde muy rápido. A mí es la mañana lo que me... Ay, son unos tremendos. Sí, profe, ¿en qué curso está el siguiente cuatrimestre? No, no estoy en el siguiente cuatrimestre, yo no doy en el segundo, chicos. Sintaxis no doy, así que se salvan de mí. En el siguiente cuatrimestre están Mota y Castillo, como profe de teórica. No, ella estudia, mi hija estudia letras, chicos. Mi hija estudia letras modernas, nada que ver. Pero no somos, mi marido es ingeniero en sistemas también, no somos el único matrimonio de esta universidad cuyo hijo estudia letras, somos varios ya encontré, ya somos 3 y habrá otros. No, chicos, yo doy ACO y sintaxis nada más. Sí, o ella me da sintaxis a mí, vos sabés que sobre letras. Vamos, espérense que me perdí los comentarios. Uy, me fui. No estoy en segundo. La realidad. Sí, no, lamentablemente no, María. Si no le gusta Mota Castillo, eh, no sé cómo es como profe, es más joven que yo, así que obvio no lo tuve de profe. em, Castillo y el JTP Castillo es Brenda, la profe que está con nosotros en el parcial, en uno de los cursos, ¿no? Hay 3, uno en cada horario. Ya está, eso lo leí. No, lo único que doy es ACO y sintaxis, chicos. O que a ella le gusta la sintaxis gracias a mí, Emilio. No, vos sabés que no. Vos sabés que esta chiquita, mi hija mía, ella es muy buena en matemática. Tenía 10 en matemática en el cole. Sí, sí, sí. Pero bueno, entre la orientación vocacional le dio, mira, no sé si 97 letras y 95 matemáticas. Lo que pasa es que ya le gustan las letras, es muy lectora. La matemática la sabe. Politólogos, bueno, bueno, ahí está. Nada más que al revés. Ahí está, mira. Claro, Castillo ustedes lo tienen en AED y en PPR. Lo van a tener también. No sé si en PPR. En AED. Ah, mira vos. En sintaxis. Bueno, ahí está. ¿Mm? Listo. Sí, 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 sabe mucho Castillo. Bueno, sí. Y ya le digo, como profe de sintaxis no sé porque como es más joven que yo no lo tuve. Pero bueno, sí es así. ¿Qué va a hacer, chicos? Bueno, hasta acá llegamos por hoy con semántica, ¿no? Em, no sé si tienen dudas. Acuérdense de, vuelvo a la primera, bajar el protocolo. Em, Acuérdense el jueves, estoy en... Sí, sí, ahora la subo ahora. El jueves estoy en el 2K11, como les puse apenas empezamos, no está en este chat porque se me cortó, me parece, pero si alguien lo copió, eh, pónganlo en... A ver si está en este chat, déjenme que me voy arriba a mirar. Si está donde les puse los horarios y la... Buen día, buen día. Ah, sí, acá está, no se me cortó tanto, déjenme que lo encuentro.
acá está. El jueves, ahí está. Esta es la última clase, ¿sí? Acá, control V. El jueves a las 8 de la mañana, acá está. En el 2K11 también doy clase, tenemos consulta porque con ellos ya vimos todo esto. Esa es la sesión. Así que si tienen dudas o me mandan un correo, se pueden conectar a las 8, como les dije, hasta que no haya alumnos o saquemos todas las dudas o se cumple el horario. Así que bueno, simplemente nos vemos, si no, el sábado en el parcial. Acuérdense de ver el protocolo, de ver el horario. Y bueno, obviamente, sábado a la noche, no sobre la hora, pero ustedes manden el correo que yo les voy a ir contestando. Y preferentemente, para asegurar la respuesta, mándenmelo al de Gmail. ¿Sí? Para que lo tengan. Porque ese sí lo veo seguro todos los días, incluso hasta lo veo desde el celular, así que puedo responder más rápido, puedo saber que tengo algo e irme a una máquina para responder. ¿Qué unidades entran al parcial? Bien, pregunta importante. Compartir, ahí está. Tiempos oscuros. Hogwarts, ay Dios, qué cosa que me fascina. Esa septilogía. Bueno, fíjense, aquí estamos. Todo lo que es automata compila, porque acuérdense que si bien vimos que no entró el primero, si bien está acá antes del primer parcial, pero no entró, porque entraba unidad 2, 3, 4, pila, Turing, complejidad, ala, semántica y simulación, esto que está en amarillo, simulación. Ay, Nicolás, ¿sí? ¿Lo ven? Bien, perfecto. Bueno, joven, acá te dice, mira, 5, 6, 7, 8. 5 es pila, 6 ala, Turing, complejidad, 7 simulación, 8 semántica. Como les dije, el lunes es feriado, así que nos vemos el otro lunes y bueno, y ahí tomaremos todos los coloquios de aprobación directa. ¿Estamos? Bueno, jóvenes, si ustedes no tienen Profe, más dudas, una sí, dale, te consulta. escucho. Sí, sí, Para, llegado el caso que yo quiera recuperar algún parcial para tratar sí. de tener coloquio de aprobación directa, ¿tengo que inscribirme en algún aula virtual aparte o en la UE misma ya está? Ya va a salir el protocolo de eso porque justamente ayer pensaba, ¿cómo diablos vamos a hacer eso? Porque no se van a inscribir todos los alumnos. Justo anoche pensaba en eso. Eh, la verdad que no lo he hablado, no se ha hablado en la cátedra todavía, pero debe estar previsto. 2 veces el mismo parcial, no, Nicolás. Ya vemos eso. Va a salir el protocolo, así que estén atentos para ver cómo se hace con eso. Igualmente en esta semana ya me voy a poner en campaña a averiguar eso y se los digo, ya sea el mismo sábado o se publicará, ¿sí? Estén atentos a la autogestión y a las noticias de la UB. No creo que se inscriban todos los alumnos como se está haciendo para los parciales, porque los que rinden recuperatorios son pocos. Sobre todo porque hay gente que no está aplazada y quiere levantar nota. Sí, sí. Así que ya eso ya después se los contesto. Gracias, profe. El mismo sábado o bueno, o saldrá en autogestión o algo de eso. Estén atentos, ¿sí? O mándenme un correo si no llegan a tener novedad, pero no, va a salir con tiempo. Bueno, eh, vamos a las preguntas del chat. Nicolás, ¿se puede recuperar 2 veces el mismo parcial? No, no porque es una instancia, es un día, es el 26 de junio, y ahí recuperas 2 de cuáles, pero no 2 veces el mismo porque es una sola instancia de recuperación, es ese día nada más. Este es el protocolo, sí, el protocolo del segundo parcial, que no es el mismo del primero porque tiene otros horarios, tiene otros días y tiene más explicado otras cosas, está más completo, ¿sí? La experiencia va haciendo que no mejore. Así que bájenlo, no es el mismo, no es el mismo, así que bájenlo. Y para el recuperatorio va a haber otro protocolo distinto para el recuperatorio, ¿sí? Así que estén atentos y bájenlo.
¿Algo más, chicos? Estudiar, aguardo dudas y bueno, y si no los veo, será el sábado. Listo, Emilio, por nada. Bueno, buena semana para todos. Si son, ay, esperen que se me fue, si son dos recuperatorios, ¿será un teórico y un práctico? No, pueden ser dos teóricos o dos prácticos. Primer teórico y segundo teórico, primer práctico, los dos teóricos, los dos prácticos. 2 de 4. Las combinaciones que ustedes quieran, deseen o necesiten. ¿Mm? ¿Estamos, Santiago? Nos vemos el sábado. Gracias por la Nos clase. vemos, Buena profe, buena semana. Listo. semana. Buena semana para todos. Chau, 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 chau. No, ese era Tinelli. Listo. ¿Estamos? Hasta luego, chicos.